you already got a standing ovation. Bueno, ya hay una ovación, tenemos a la gente de pie, ya nos podemos ir a casa, ¿no? Bueno, primero deciros que yo hablo español, pero esta entrevista la voy a hacer en inglés porque creo que va a ser más fácil para todos y todas, y va a haber traducción simultánea. Así que es un orgullo, it's an absolute honor. Es un honor estar aquí, tener al profesor Peter Singer aquí con nosotros. Acaba de recibir el reconocimiento del BBVA de Fronteras de la Humanidad, este premio, y acaba de publicar, bueno, ya lleva publicando desde hace 50 años, publicó Liberación Animal y ahora está reeditado, se ha vuelto a publicar. Vamos a hablar un poco de esto, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es el padre del movimiento de los derechos humanos y también del movimiento altruista efectivo. Vamos a hablar también de Henry Spira, por supuesto, y un poco sobre la liberación animal. Así que, ¿algunas palabras para comenzar? Bueno, simplemente quiero decir muchísimas gracias por venir y quiero dar las gracias a la gente que ha organizado este evento. La verdad es que es una oportunidad extraordinaria cuando vine a Bilbao para el premio que has comentado. La verdad es que es extraordinario poder haber venido a Madrid y presentar este libro, así que estoy encantado de que me hayáis invitado a hacerlo. Y bueno, tanto por el libro, los editores y Igualdad Animal, muchísimas gracias. Gracias, hemos pasado 2 días juntos y ha sido un placer enorme el estar con una persona tan sumamente importante y que ha logrado tantísimas cosas y que tiene tanta humildad dentro de él, así que gracias. Y voy a empezar a preguntarte, estamos aquí para hablar de ética en acción y bueno, es principalmente por Henry Spira y habla de cómo doblegó las multinacionales, así que te quiero preguntar, ¿por qué has decidido escribir un libro sobre Henry Spira? Bueno, quería escribir este libro porque Henry había sido el activista más importante pro de los derechos de los animales, quizá del siglo XX, o a lo mejor en el último cuarto del siglo XX, cuando estuvo activo, ¿no? Desarrolló nuevas ideas sobre cómo llevar a cabo campañas por los animales y, de hecho, cómo mejorar la vida de los animales y cambiar las cosas. Así que hasta ese momento, no sé, tenía la sensación de que las campañas en favor de los animales no habían sido eficaces a la hora de conseguir cambios, ¿no? Entonces, por ese motivo, Henry, había tenido éxito en este sentido. Pero cuando empecé a pensar en este libro, Henry me había dicho que le habían diagnosticado cáncer y que, la verdad es que no era operable y posiblemente le quedaban entre 6 meses y 1 año de vida. Con lo cual, pues quería obtener de él lo más posible, ¿no? Sobre su vida y sobre sus técnicas, cómo había tenido éxito a la hora de romper las cadenas de los animales y, en fin, tenía esa oportunidad y Henry también lo quería así, ¿no? Él no quería que los métodos que había desarrollado murieran con él. Así que ese es el motivo por el que grabé muchísimas cosas con él en conversaciones. Luego volví a Australia, estaba viviendo en Australia entonces y escribí el libro. Afortunadamente vivió lo suficiente, vivió más de lo que los médicos le dijeron, entonces pudo ver el libro impreso y editado, pero bueno, digamos que no vivió mucho más. Vale, vamos a empezar por el principio, porque en este libro hablas y me has comentado que decías que los pensamientos de Henry contra el movimiento de la vivisección llegaron en este momento, ¿no? Con estas tácticas que él utilizaba. ¿Qué se creía en los 70 y en los 80? ¿Cuáles serían los problemas en cuanto a los problemas de los animales y especialmente con el movimiento antivivisección? Sí, empezamos con el movimiento de la vivisección porque fue la primera campaña que Henry llevó a cabo y hablaremos de ello en un momento, supongo. Y este movimiento antivivisección ya estaba en liza en los años 70, de hecho tenía como 100 años. La primera sociedad antivivisección se fundó en Inglaterra cuando la vivisección empezó a crecer significativamente durante el siglo XIX. Y luego también en los Estados Unidos desarrollaron diferentes asociaciones en este sentido y creo que Henry fue bastante preciso en el sentido de que
había una lista de correo de diferentes personas a los que enviaban, a los que enviaban publicaciones. Entonces, todos los meses lo que hacía era enviar imágenes de animales con los que se experimentaba, ¿no? Con descripciones de lo que estaba pasando con los animales. Y realmente eran imágenes que daban... Bueno, eran muy impactantes, ¿no? Te hacían sentir, no sé, te hacían sentir mal viendo que hacían estas cosas a los animales. Entonces dije, bueno, pues mira, lo que podéis hacer es una donación. Entonces, si no hacéis una donación, te seguimos mandando este tipo de cosas, ¿no? Para que os sigáis sintiendo mal y encontrando mal. Entonces siguieron haciendo esto una y otra vez. Lo estuvieron haciendo durante años. Y, bueno, no habían cambiado las cosas, no habían salvado un solo animal de estos experimentos, porque no había estrategia, ¿no? Para cambiar. Simplemente dijeron, pues mira, la vivisección es mala, tiene que terminar, pero esto, bueno, fue ignorado por la gente que estaba haciendo los experimentos, la industria detrás de la experimentación, con lo cual no pasó nada. Pero luego llegó Henry y empezó esta campaña exitosa con el Museo de Ciencias Naturales e Historia de Nueva York. Vale, creo que lo he dicho mal en inglés, he cambiado el orden, pero bueno, era un poco largo. Entonces lanzó una campaña para que finalizasen con sus experimentos en gatos. Me gustaría que nos contases un poco sobre esta historia y esta campaña y qué es lo que él estaba pensando cuando se le ocurrió esta estrategia, por qué era tan distinta y qué era comparado con lo que había pasado antes. Bueno, la idea inicial de Henry era que quería desarrollar una campaña sobre los experimentos que se estaban desarrollando en la ciudad de Nueva York. Allí vivía y allí es donde quería unirse a algunas personas para poder hacer algo, ¿no? Entonces estaba intentando protestar sobre una parte concreta de los experimentos. Entonces querían que estos experimentos a lo mejor fueran en gatos o en perros, porque esto era lo que más le gustaba a la gente, ¿no? En aquel momento. Y ahí es un poco donde puedes realmente llegar al corazón de la gente, ¿no? Para crear esta presión. Entonces, ¿cómo descubrió estos experimentos? Bueno, en Estados Unidos hay una cosa que se llama libertad de información, una ley de libertad de información que hay en muchos países. Los organismos gubernamentales tienen que informar sobre las cosas que hacen y esto incluye la investigación que financian. Entonces solicitó al gobierno de los Estados Unidos, a los organismos de financiación, que le facilitaran información sobre los experimentos que estaban financiando en la ciudad de Nueva York, sobre gatos o perros. Y para su sorpresa, lo que descubrió fue que a 6 manzanas de donde vivía, el Museo de Historia Natural, que era un gran museo donde mucha gente acudía para ver estos esqueletos de los dinosaurios y, en fin, veías otras cosas de animales prehistóricos y de arqueología, en fin, un montón de cosas. Pero nunca se enteró y la gente tampoco lo sabía, que en los pisos de arriba de esta institución había experimentos que implicaban la mutilación de gatos, les quitaban, por ejemplo, el sentido del olfato, y luego analizaban, por ejemplo, su comportamiento sexual en situaciones poco habituales. Por ejemplo, los experimentos que descubrió es que si eliminabas el sentido del olfato de un gato macho y lo ponías en una sala con una conejita, al final iba a tratar de tener sexo con la conejita. Entonces, en fin, es algo un poco raro, ¿no? En fin, este era el tipo perfecto de campaña que tenía entre manos. Es decir, que le contara a la gente qué es lo que estaba pasando en los pisos superiores para que pudieran protestar y para que pudieran poner presión sobre el propio museo y sobre el organismo de financiación del gobierno para que parara estos experimentos. Bueno, vamos a dar un paso atrás. Porque una de las cosas más inspiradoras de tu relación con Henry fue que tú eras profesor y estabas en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y tenías un curso sobre ética animal y Henry fue a recibir clases, ¿no?, en este curso, y al final acabaste tú escribiendo un libro sobre uno de tus estudiantes. Entonces me gustaría conocer un poco más sobre esa relación, sus inicios, cómo fue cuando conociste a Henry y cómo llegasteis a
a comenzar a desarrollar esta relación tan especial? Pues a ver, era un curso de formación para adultos, no estaba disponible en el currículum para estudiantes universitarios, en fin, era un curso de formación para adultos impartido en 1974, cuando estaba escribiendo, de hecho, Liberación Animal. Publiqué un artículo en abril de 1973 y este artículo tuvo una respuesta muy muy grande, así que decidí que este artículo se convirtiera en un libro. Así que, bueno, ya tenía materiales sobre esto. Entonces, cuando me sugirieron que diera este curso de formación para adultos, decidí hacerlo utilizando el material que tenía para el libro, con lo cual publicité el curso básicamente como una nueva ética para el tratamiento de los animales, ¿no? Y cuando llegaron los alumnos, había como 20-25 personas, más o menos. La mayor parte eran mujeres. Y había gente muy bien vestida y con muy buena formación. Pero había una persona que llegó que no parecía ajustarse allí, no parecía pertenecer a ese grupo de gente. Iba así como un poquito desaliñado, iba con zapatillas deportivas, llevaba los cordones desabrochados, en fin, muy desaliñado, como digo, ¿no? Tenía como una camisa abierta que estaba como muy abierta. Normalmente eso era muy poco habitual. Normalmente te abrochabas la camisa hasta arriba. Tenía el pelo muy alborotado. Y cuando habló fue con un acento muy de clase obrera, ¿no? Que, en fin, esto, bueno, lo descubrí después. Había trabajado en la General Motors, en la cadena de montaje de Nueva Jersey. Entonces, en fin, era un trabajador de cadena de montaje, ¿no? Entonces, luego también había trabajado como marino mercante. Había trabajado mucho tiempo en barcos mercantes. Entonces, tenía este acento diferente, este enfoque distinto. Pero planteaba algunas preguntas y hacía algunos comentarios muy interesantes. Pero lo que más me sorprendió fue que en la última clase, después de terminar el curso, ya estábamos preparados para decir, bueno, hasta luego, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Henry se levantó al final de la sala y dijo, bueno, esta filosofía está muy bien, muy interesante, me encanta, pero lo que realmente importa es que si creemos en lo que hemos estado diciendo, tendríamos que estar haciendo algo por ello, ¿no? Es decir, si algo no está bien, y estaba seguro, y bueno, era empático con el resto de la clase en ese sentido, él creía que había había algo malo, ¿no?, en la forma en la que tratábamos a los animales, con lo cual empezó a plantear ideas y dijo, oye, pues venga, vamos a unirnos, vamos a encontrar un momentito donde todos los que queramos hacer algo, pues nos podamos reunir en mi casa, si queréis, y podemos hablar sobre qué hacer después. Entonces, bueno, pues lógicamente esto me hizo muy feliz, ¿no?, porque la verdad es que quería que pasara algo, ¿no? Esperaba que cuando el libro se publicara, pues que la gente hiciera algo, pero era alguien que ya estaba empezando a coger el toro por los cuernos, como quien dice. Entonces tuve que volver a Australia, a la universidad, porque estaba como profesor visitante, y a finales de año, como digo, volví a Australia. Pero le dije a Henry, oye, vamos a estar en contacto, quiero saber qué estás haciendo, qué vas a hacer, y la verdad es que estuvo encantado de hacerlo, porque, bueno, también quería saber qué pensaba yo, ¿no?, sobre lo que estaba pensando en hacer. Entonces le di el número de teléfono de mi casa y, bueno, pues cuando fui de Nueva York a Melbourne, la verdad es que el vuelo era muy caro, ¿no? Y la gente, pues hablaba, muchas veces cuando hablabas por teléfono, hablaban 3 minutos, que era el tiempo que te cobraban mínimo, y colgaban. Pero con Henry hablábamos media hora, ¿no? Entonces mi mujer me decía, ¿con quién hablas tanto rato? En fin, de esta manera la amistad se desarrolló después del curso, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de volver a Nueva York y de visitar a Henry, bueno, me invitó a quedarme en su casa, de hecho, que fue un privilegio, la verdad, porque no tenía nadie viviendo con él, vivía solo, de alquiler. Entonces ahí fue cuando cuando fue creciendo esta amistad y vi cómo llevaba a cabo las campañas. Entonces, este Museo de Historia Natural de Nueva York es como su primera victoria, ¿no? Descubre estos experimentos tan horrorosos, sin sentido, en gatos. Y yo diría que es como la primera victoria para este movimiento de los derechos humanos en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque ninguna otra organización había conseguido detener ningún experimento, con lo cual quizá también ganaron los perros y los gatos, ¿no? Diría. Entonces, no lo sé, pues temas regulaciones de tiendas de animales también han sido importantes, ¿no? Pero en aquel caso fue una gran victoria para el movimiento en pro de los animales, sin duda. Es la primera victoria. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué decidió hacer Henry después? Bueno, como Henry había conseguido esto y era algo que era Vox Populi y, en fin, apareció en el New York Times y demás, y era algo poco habitual, pues el corresponsal del New York Times escribió un artículo sobre cómo esto estaba, digamos, poniendo en jaque a la industria de estas características, estaba teniendo cierto impacto. Entonces ahora Henry tenía credibilidad. Realmente no había hecho nada antes en el movimiento por los derechos de los animales. Era un profesor de instituto, vivía solo, no tenía ningún tipo de organización ni oficina, pero ahora tenía credibilidad. Y la gente acudía a él, le ofrecía apoyo, incluido apoyo financiero, si quería llevar a cabo campañas posteriores, ¿no? Y de hecho tuvo una campaña muy corta que realmente no fue una campaña, sino que fue un segundo éxito, ¿no? Un segundo hito. Es complicado de creer, pero Amnistía Internacional, la organización que ayuda a prisioneros de conciencia, estaba financiando experimentos en cerdos para ver si se podía detectar la tortura, es decir, signos de que se les estuviera torturando. Entonces, para hacer esto, tenían que infligir dolor en los cerdos. Pero entonces, claro, los cerdos luego se recuperaban de la anestesia y eran analizados, ¿no? Con lo cual, pues veían cómo se sufrían estos efectos. Y Henry lo descubrió este tipo de prácticas. Y esto es algo que una organización como Amnistía Internacional debería hacer, ¿verdad? Entonces fue y habló con ellos. No lanzó una campaña, sino lo que hizo fue hablar con ellos. Dijo, mira, tengo esta información. No creo que esto sea adecuado. Y esto es lo que hice en el Museo de Historia Natural cuando no detuvieron sus experimentos, recibieron una publicidad terrible. ¿Valoraríais la posibilidad de cesar vuestros experimentos sobre los cerdos? Y afortunadamente le escucharon. Con lo cual, bueno, una victoria sin campaña. Una vez hecho esto, quería hacer algo más grande. Entonces sobre los experimentos, entonces había como 50 gatos que estaban utilizando el Museo de Historia Natural y posiblemente habría quizá no tantos cerdos, quizá menos, pero en cualquier caso quería hacer algo más grande. Entonces una de las cosas más grandes que podía hacer era la prueba de los ojos secos. Es una prueba que estaba establecida por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, por la FDA, para ver si algunos elementos cosméticos podían hacer daño sobre los ojos de las personas, ¿no? Entonces, pues muchas sustancias pueden entrarnos en el ojo y la forma en la que se probaba era que se cogía conejos, se les ponía pues como en una especie de caja, ¿no? Con un agujero para la cabeza, es decir, solamente quedaba la cabeza fuera, se les abría los ojos y se les echaba la sustancia en los ojos, sin anestesia ni nada por el estilo. Entonces no podían rascarse, por supuesto, porque solamente tenían la cabeza fuera de esta caja. Y de hecho hay imágenes en el libro que muestran el nivel de daño sobre el globo ocular y cómo, bueno, pues cuán pernicioso era, ¿no? Imágenes terribles sobre el globo ocular. Como digo, la verdad es que son nauseabundas. Entonces, gracias a esta ley de libertad de información, descubrió que las principales empresas de cosmética estaban llevando a cabo estas pruebas para lanzar nuevos productos, porque por supuesto pues el producto cosmético se puede meter en nuestro ojo, ¿no? Entonces esto era un requisito en aquel momento, ¿no? De tal forma que las empresas tenían que hacer esto si querían sacar nuevos productos porque estaba establecido por el gobierno. Así que Henry pues eligió a la principal empresa de cosmética de aquel entonces, que era Revlon, y la sede estaban en un sitio muy importante de Nueva York, ¿no? Si habéis estado en Nueva York, justo al lado de la esquina de Central Park, en la esquina de abajo, hay un rascacielos, hay una tienda de Apple, pues ahí estaba. Y había tenían un edificio ahí, y Revlon estaba, como digo, en ese edificio. Entonces fue a Revlon, y lo primero que hizo
igual que hizo con Amnistía Internacional, fue ir a Revlon y decirles, mirad, tengo información, gracias a esta ley de libertad de información, tengo información de que estáis haciendo experimentos, en este caso, creo que con cientos, ¿no? Creo que más de 1000 conejos, los que estaban utilizando cada año para llevar a cabo estas pruebas. Y dijo, me gustaría que... Bueno, no dijo me gustaría que dejéis de hacer esto porque sabía que no era realista para una empresa, ¿no? Que dejara de hacer estas pruebas que eran obligatorias para poder lanzar nuevos productos al mercado. Entonces se dio cuenta de que no iba a tener éxito a la hora de que Revlon dijera, venga, vale, pues vamos a dejar de lanzar cosméticos al mercado. Entonces, en lugar de esto dijo, si, por ejemplo, dedicaran una pequeña parte de sus ingresos a financiar un centro para desarrollar alternativas al uso de animales para este tipo de pruebas, pues no llevaría a cabo ninguna campaña contra vosotros. Pero lamentablemente, Revlon no se tomó a esta persona en serio. Tal y como digo, pues no iba así bastante desaliñado, en fin, no se había comprado ni siquiera un traje, con lo cual, bueno, no le tomaron en serio. Incluso le hicieron saber que... bueno, les hizo saber que había llevado a cabo esta campaña contra el Museo de Historia Natural. Entonces dijeron cosas bonitas, pero no hicieron nada al final y siguieron con estas pruebas en conejos. Y Henry se reunió con las personas que le habían ofrecido apoyo financiero y dijo, mira, quiero llevar a cabo o quiero poner un anuncio a toda página en el New York Times. Entonces habló con un señor que se llamaba Mac Ryan, que era un gran diseñador de publicidad del momento, le preocupaban los animales y era voluntario en bastantes servicios. Y la publicidad, que se puede ver en el libro, de hecho, tenía un conejo blanco con vendas en los ojos y como las probetas del laboratorio y demás, y las palabras... Revlon está haciendo que estos conejos se queden ciegos en aras de la belleza, o algo así, ¿no? Un texto parecido a esto. Entonces, ahí informaba un poco de esto. Entonces, claro, decían que esto no era fiable, que esto había que cambiarse, que, en fin, que había alternativas posibles. Entonces, esta publicidad salió a toda página del New York Times. Y al mismo tiempo hubo protestas en esta pequeña plaza que había delante del edificio de Revlon, y los medios de comunicación fueron para allá, y básicamente fue un desastre a nivel de relaciones públicas para Revlon, porque Revlon trataba de tener esta imagen de belleza, un marketing principalmente para mujeres, trataban de ser más empáticos para con los animales y demás. Entonces la campaña siguió, hasta que, en última instancia, Revlon se dio cuenta de que la mala publicidad les estaba costando, o les iba a costar más, que el pequeño porcentaje de los beneficios que estaba pidiendo Henry, que se donaran para financiar un centro para buscar alternativas. Así que financiaron ese centro, y una vez que Revlon acordó hacer esto, pues el siguiente paso era ir a Avon, a Estée Lauder, en fin, y una lista sin fin, ¿no? de las grandes empresas cosméticas. La mayor parte dijeron, venga, vale, vamos a hacer esto porque no quiero una campaña como esta, como la que hemos visto con Revlon, ¿no? Entonces, al final, esto se financió bastante bien y se desarrollaron alternativas a las pruebas con animales, y ese es el motivo por el que la Unión Europea ahora mismo prohíbe que los cosméticos se prueben en animales, y prohíbe la importación de cosméticos que se hayan probado en animales en cualquier otro lugar. Y ¿sabéis qué? Pues en cualquier caso sigue habiendo cosméticos en la Unión Europea, ¿verdad? Con lo cual fue una campaña que al final tuvo éxito. ¿Y después? Bueno, es interesante escuchar que sucedió esto en los 80s, porque organizaciones como nosotros, Igualdad Animal, por ejemplo, nos llevó muchos años el llegar a este nivel de sofisticación, de ser capaces de entender cómo teníamos que comprometer al lado diplomático de estas empresas y cómo teníamos que conseguir que ellos participasen y viesen esto y se involucrasen de cierta manera, si no somos capaces, por ejemplo, de llegar a un acuerdo y lanzamos una campaña, ¿no? O sea, a nosotros nos llevó años el aclararnos con esto, y Henry ya lo estaba haciendo en los años 80. Y estas estrategias
todavía a día de hoy son súper efectivas. Por ejemplo, somos capaces de conseguir una serie de grupos de activistas para poder eliminar las jaulas en las que los cerdos no se pueden mover, luego las gallinas, que también eliminen las jaulas de las gallinas ponedoras. O sea, y esto es una estrategia que Henry ya estaba desarrollando en los años 80. Creo que una de mis técnicas favoritas que utilizaba Henry, y creo que esto también es la primera vez que se utilizó, que es cuando lo que hizo fue comprar acciones en Procter & Gamble, que lo que hizo fue darle la oportunidad de ir a una reunión de accionistas para poder decirle a todos los empresarios en la reunión de su despacho lo que estaban haciendo en contra de los animales. Entonces él llegó ahí con toda esta gente para hablar de esta experimentación animal. Y es curioso porque ahora hay organizaciones enteras en Estados Unidos que se dedican solamente a ser capaces de llegar al nivel de Henry que hizo de comprar acciones para poder tener influencia en estas empresas. Entonces es algo súper innovador que hizo Henry en su momento. Creo que es mi historia favorita, ¿no? Que fue tan inteligente de comprar acciones en esta empresa para llegar a la junta de los cabezas de empresa para hablar. ¿Cuál es tu historia favorita de Henry? Sé que hay muchas, pero bueno, cuéntanos. Sí, posiblemente no sea tan seria como esta. Henry estaba haciendo una campaña contra las granjas de pollos. Especialmente había un productor que se llama Frank Perdue, que era uno de los principales productores de pollos en los Estados Unidos. Quizá no la más grande, pero a lo mejor la tercera o así. Y básicamente era el responsable... En fin, o sea, aparecían anuncios en televisión y demás. Y Henry recibió la información de que estos pollos muchas veces estaban contaminados con bacterias. Entonces era fácil que hubiera salmonela o enfermedades graves, ¿no? Derivadas de los pollos si no se cocinaban bien, ¿no? Entonces muchas veces la gente no era consciente de esto. Entonces quería un poco trasladar la idea de que estos pollos no eran seguros, ¿no? Entonces esto a principio de la epidemia de SIDA. Con lo cual era como, bueno, si mantienes relaciones sexuales, utiliza un condón. Esa era la manera de tener sexo seguro. Todo el mundo estaba hablando de sexo seguro en aquel momento. Entonces, Henry decidió publicar un anuncio con la idea de que los pollos no eran seguros, de que no había pollos seguros. Entonces, ¿cómo podía conectar esto con de lo que estaba hablando la gente? No tanto él como Matt Graham, el responsable de publicidad, hablaron de esto y decidieron poner un pollo dentro de un condón. El problema con esto es que, si no se han dado cuenta, un pollo es un poquito más grande que el órgano sexual masculino medio, ¿no? Entonces tuvieron que buscar un condón grande, especialmente grande, con lo cual fueron a lugares por Greenwich Village diciendo: quiero el condón más grande que tengan. Y todo el mundo les miraba y decía: a ver, con respeto, ¿eh? Entonces, en última instancia, encontraron un condón lo suficientemente grande que pudieron estirar para meter el pollo dentro. Entonces, en el libro aparece una foto de este anuncio, que está el pollo dentro del condón, y luego está el texto, ¿no?, sobre la falta de seguridad. Con lo cual, esto no fue una victoria exactamente, por decirlo de alguna manera, porque la gente no dejó de comer pollo, pero sí redujo el número de personas que estaba comprando pollo. Y bueno, pues de esta empresa y de otras. Sí, es una historia curiosa, la verdad. Bueno, me gustaría participar ahora un poco con el público. Levantad la mano si os consideráis una persona que trabaja por los animales o activista por los derechos de los humanos, alguna persona que done a organizaciones. Muy bien, muchas personas. Bueno, seguramente que no hay nadie que diga: no, yo no. Aquí seguro que no. Fíjate, todo el mundo con la mano arriba, claro que sí. Sí, podemos pensar en positivo, seguro. ¿Qué es lo que nosotros podremos aprender de Henry Spira a día de hoy? ¿Cuáles son las lecciones más importantes que nos puede enseñar?
Bueno, creo que la lección más importante que nos puede dar es volver un poco a lo que he dicho antes, ¿no? Sobre el movimiento antivivisección. El movimiento antivivisección básicamente decía que, bueno, que pretendían esta abolición de la vivisección. Entonces, Henry quería la abolición de la vivisección también, pero no pensaba que fuese a llegar a ninguna parte si lo único que se estaba pidiendo era la abolición de esta gran industria que tenía un gran apoyo. Y una vez que la industria empezara a ser atacada, pues podrían utilizar su propia publicidad, podían permitirse más publicidad que Henry, entonces podían financiar publicidad pues mostrando a lo mejor a un niño enfermo y podían decir, pues la medicina a través de los experimentos en animales podría salvar a vuestras hijas, a vuestros hijos, la vida de vuestro hijo, ¿no? Entonces, ¿valoras más a una rata que la vida de tu hija? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos aprender de Henry es a decir, mira, tenemos que ser realistas en nuestros objetivos. Lógicamente nos encantaría ver el final de toda explotación animal, pero no vamos a ganar de esta manera. Tenemos que dar una serie de pasos y tenemos que conseguir algunas victorias de tal manera que la gente del movimiento pueda, digamos, tener este coraje y pueda animarse viendo que están consiguiendo cosas. Tenemos que elegir nuestros objetivos de manera cuidadosa y si lo hacemos, no es simplemente decir, pues por ejemplo, mira, los 50 gatos, los 50 y tantos cerdos, a lo mejor los miles de conejos, no solamente les estamos ayudando a ellos, sino que lo que estamos haciendo es construir un movimiento, estamos formando a la gente sobre la forma en la que se trata a los animales y estamos llegando más cerca al día en el que por fin podamos eliminar el abuso de los animales en general. Sí, Henry Spira es una persona, una figura activista muy respetada dentro de este movimiento y creo que hay una frase de Henry Spira que dice que la liberación animal y los derechos de los animales por los que luchó, que es la abolición de las jaulas para las gallinas en cualquier sitio de Estados Unidos y cualquier producto que venga de un animal metido en una jaula, es algo que se utiliza y se apoya desde el Senado de los Estados Unidos, que se utiliza muchísimo para luchar contra los derechos por los derechos de los animales, perdón. Y tú también eres considerado el padre del altruismo efectivo. Tal vez puedas hablar un poco sobre esto antes de pasar a las preguntas. ¿Qué es para aquellos que estamos aquí, que no sabemos, qué es el altruismo efectivo? Bueno, posiblemente ya sepan lo que es el altruismo, por supuesto. El altruismo es hacer algo para ayudar a otros, para ser bueno para con los demás y no simplemente pensar en nosotros mismos, ¿no? Sino que se trata de pensar en beneficiar a otros y lógicamente otros pues suele significar otras personas, pero no hay motivo por el que no pueda significar otros seres capaces de sentir dolor, ¿no? Cualquier criatura sintiente. Entonces, esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que cuando actuamos de manera altruista, deberíamos hacerlo sobre la base de las evidencias, de las pruebas, sobre si esta es la mejor manera de hacer el bien. Porque todos tenemos como un presupuesto de recursos limitados, ¿no? Si donamos a organizaciones animalistas, no veo a Bill Gates o a Jeff Bezos o a Elon Musk en el público hoy, con lo cual tenemos un presupuesto limitado, ¿no? En términos de lo que podemos donar. Entonces el altruista efectivo diría, encontrad a las organizaciones que van a hacer el mayor bien con vuestras donaciones y donad. Y si no tenéis dinero pero queréis ser voluntarios para una organización, maravilloso. Pero una vez más, encontrad organizaciones que utilicen vuestro tiempo de la manera más efectiva posible. Entonces, esto a lo mejor puede parecer bastante obvio de alguna manera, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vamos a comprar algo, pues ahora todo el mundo compra en línea, ¿no? Entonces cuando se hace una búsqueda dice, pues oye, mira, quiero un teléfono nuevo. Entonces, ¿esto es lo que me puedo permitir gastarme en un teléfono? Pues ¿puedo comprarme el mejor teléfono por este dinero? Bueno, pues esto es algo normal, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero cuando la gente da dinero a organizaciones benéficas, muchas veces no se informa de cuál es la mejor manera de hacer el bien. Donan de manera mucho más emocional, impulsiva. Entonces,
se da mucho dinero a organizaciones que realmente no van a hacer el mayor bien. Y esto es así en diferentes campos, a la hora de ayudar a personas, donde muchas veces creo que podemos hacer más bien ayudando a la gente en la pobreza extrema, en países con bajos ingresos, que ayudando a gente pobre por los estándares de la sociedad, pero no tan pobre, por supuesto, como la gente que vive en pobreza real en países de rentas bajas, ¿no? Entonces, esta es una manera de ser más efectivo. Pero esto se aplica en todos los sectores, también en el movimiento animal. Entonces, esto es lo que es el altruismo efectivo. Sí, podemos hablar un poco más de esto, pero me gustaría vincularlo a Henry Spira, porque Henry Spira se pasó los últimos años de su vida centrado en esos animales que son criados solo para que acaben siendo comida. Y ahora hay mucho consenso en el movimiento de los derechos de los animales que el tema de la igualdad animal es algo muy importante y que los recursos para ayudar a la vida y los derechos de los animales deberían centrarse en los animales de granja. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos o ideas que tú darías para convencerles, para que estén más convencidos en este activismo? ¿Por qué los animales de granja? Bueno, ¿por qué estos animales de granja? Porque en términos de sufrimiento que infligimos sobre los animales, es algo tremendo, ¿no? El daño que sufren los animales de granja. Sí, quería... me están diciendo el tema del tiempo. Vale, ¿nos estamos extendiendo mucho? No, está bien. Vamos bien, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, si vemos hacia dónde va el dinero en el movimiento animalista, no sé las cifras en el caso de España, pero supongo que serán parecidas, son así en los Estados Unidos, el dinero va sobre todo a los... albergues, por ejemplo, para perros y gatos abandonados. Es decir, no digo que los perros y los gatos abandonados no necesiten ayuda, por supuesto que no, pero ¿cuántos hay? Las cifras, pues a lo mejor son miles, cientos de miles, posiblemente en los Estados Unidos, pues, en fin, estemos hablando a lo mejor de millones, ¿no? Pero, una vez más, si solamente nos centramos en los Estados Unidos, el número de animales de cría, de granja, vamos a hablar solamente de vertebrados, ¿de acuerdo? Estamos hablando básicamente de vacas, cerdos, pollos, quizá pavos y patos. Entonces, estamos hablando de 10.000 millones de animales, con lo cual la diferencia con los perros y los gatos es tremenda. Entonces, y también es un número mucho mayor de los animales que se utilizan en investigaciones. De hecho, en los Estados Unidos ya no hay cifras sobre esto, pero se calcula que no son más de 100 millones. Comparemos 10.000 millones con 100 millones. Entonces, hay muchos más animales que se están utilizando en granjas. Y creo que, como media, pues sufren más que los animales de los experimentos, porque los animales de los experimentos pues a lo mejor sufren un dolor agudo pero durante un periodo de tiempo muy corto, y los animales que están en granjas pues a lo mejor tienen una vida terrible y también sufren un dolor agudo cuando les sacan y les llevan en un camión al matadero. Entonces creo que el mayor valor de las donaciones se puede obtener con estos animales de granja. Y hay una página web de altruismo efectivo que es Animal Charity Evaluated, que es una página que evalúa a las organizaciones por su eficacia, digamos. Entonces ahí se recomienda que se trabaje con este tipo de animales de granja. Sí, piensas, por ejemplo, en una cerda que ha sido madre y está todo su embarazo en una jaula y se la mueve de una jaula a otro durante años, o por ejemplo una gallina que se pasa 4, 10, 14 meses en una jaula sin moverse, es un dolor que sufren millones de animales. Tengo muchísimas preguntas, no queda tanto tiempo, pero me gustaría preguntarte sobre tu nuevo libro, Liberación Animal. Bueno, este es el libro que escribiste antes. Y primero Peter escribió Liberación Animal. Este es el libro que cambió el mundo.
y que a todo el mundo le dio este punto ético y filosófico tan potente sobre por qué los animales deberían ser cuidados y por qué ahora liberación animal. Bueno, Liberación Animal se estaba quedando un poco desfasado. Entonces, revisé un libro del 75 en el año 90, con lo cual creo que era razonable actualizarlo. Hace 33 años ya de esto, ¿no? Con lo cual, si queremos hablar de... Bueno, no solamente un libro de filosofía, ¿no? Sino que ofrece también un marco ético sobre cómo deberíamos tratar a los animales y ofrece también una crítica sobre el especismo, la ideología que, bueno, si no eres miembro de una especie no tienes derechos. Y también los dos capítulos más largos son capítulos descriptivos. Uno sobre los animales que se utilizan para la investigación y otro para los animales que se utilizan en la ganadería intensiva. Y estos dos capítulos pues estaban 30 años desfasados, ¿no? Entonces, si el libro quería que el libro siguiera siendo relevante, teníamos que actualizarlo. Creo que el mensaje sigue siendo relevante porque lamentablemente, en cierto sentido, bueno, has comentado que Liberación Animal cambió el mundo, porque al final, bueno, ¿hasta qué punto hemos tenido éxito? La gente sigue comiendo animales, sigue habiendo ganadería intensiva. Entonces, si echamos un vistazo a escala global, estamos a lo mejor consumiendo animales a mayor escala que nunca. Y esto es porque a países como China a lo mejor ya no son tan pobres y la gente come más carne allí. Entonces, el problema no se ha desvanecido. Necesitamos nuevas generaciones de activistas que luchen por los animales, que construyan el progreso que se ha conseguido, que continúen trabajando en este progreso y que siga creciendo. Y ese es el motivo por el que he actualizado el libro. No lo llamo nueva edición porque han cambiado muchas cosas. Sería como una nueva versión del libro antiguo, pero es básicamente un libro nuevo, ¿no? Entonces, por eso se llama Liberación Animal ahora, ¿no? Y creo que esto al final va a ofrecer un impulso adicional para el movimiento, ¿no? Va a hacer que más gente entre en el movimiento para que podamos conseguir las victorias construidas sobre lo que ya hemos conseguido y podamos ir más allá a la hora de acabar con el sufrimiento animal. Bueno, parece que se acaba el tiempo y aquí mi equipo me está diciendo que venga, así que parece que, bueno, les tengo que hacer caso, pero no quiero dejar esto sin la pregunta más importante, que es, ¿Peter Singer piensa que vamos a conseguir la liberación animal? Sí, Peter Singer cree que vamos a conseguir la liberación animal. Muy bien. There was a bot. Muy bien, eso era lo que queríamos. El pero es que no sé cuándo. Pero creo que, bueno, otro libro que escribí hace tiempo era, bueno, un poco más académico, que se llamaba The Expanding Circle, el círculo, el círculo en expansión, ¿no? Que, bueno, hablaba de diferente moralidad en diferentes grupos de personas para incluir diferentes, pues como digo, personas, naciones incluso. Y pues por ejemplo, como si la moralidad europea incluyera a todo el mundo en Europa, pero no a la gente de África. Entonces, en el siglo XX, pues al final tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue una proclamación de que todos los seres humanos tenían derechos. Entonces, este círculo se ha expandido mucho, ¿no? Durante un periodo de tiempo muy largo, pero no se ha expandido lo suficiente, porque no son solamente los seres humanos a los que tenemos que considerar, ¿no? Y en última instancia, creo que el crecimiento al final va a llegar a todos los seres sintientes, a todos los seres vivos. Y este será el logro de la liberación animal. Pero es una lucha muy larga. Es verdad que, en fin, es una lucha pues como el racismo, el sexismo, pues son luchas largas, no está completada, pero bueno, hemos progresado muchísimo. Con lo cual, bueno, va a ser una lucha larga. Lo lograremos, lo lograremos. Lo vamos a conseguir, claro que sí. Profesor Peter Singer, el hombre
el activista, el filósofo, la leyenda. Por favor, uníos a mí en darle un aplauso. Thank you. Thank you, everyone. Thanks a lot. Un abrazo, por favor, dame un abrazo. Applause for you too, guys. Muchas gracias.